Muy buenos días a todos, mi nombre es Modesto Flores, pertenezco al grupo número 4 en el laboratorio de termales y este grupo consiste en Wilfredo Acevedo, Freddy Toro y Alejandro Ríos. Aquí vamos a estar observando los outlines de esta presentación que consisten en la introducción, el objetivo, la teoría, los principios básicos de Heat Exchanger, aplicaciones y tecnologías, el plate and frame, que es lo que vamos a estar utilizando en el laboratorio, ventajas y desventajas, equipo y experimental procedure, y las referencias que se utilizaron para poder crear esta presentación. Como parte de la introducción, tenemos que alrededor del mundo los intercambiadores de calor han sido una innovación que ha demostrado ser crítico en lo que es nuestra civilización. En muchas industrias hoy en día, el proceso de calentar o enfriar es requerido para obtener lo que sea que esa industria obtenga como un producto final. Los intercambiadores de calor son el mecanismo más popular para poder lograr este tipo de resultados. Y en este experimento vamos a estar explicando teóricamente lo que son los intercambiadores de calor y cómo se trabajan. Muy buenas noches, yo estaré aquí hablando sobre lo que son los objetivos de la parte de los intercambiadores de calor, donde el objetivo principal de este experimento, de esta presentación, es la caracterización de la transferencia de calor en varios tipos de intercambiadores de calor. Saludos, mi nombre es Freddy Toro. En este slide hablaremos sobre la teoría de los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se utilizan para transferir calor de un medio a otro. Estos medios pueden ser un gas, líquido o una combinación de ambos. El medio puede estar separado por una pared sólida para evitar mezclas o puede estar en contacto directo. Los intercambiadores de calor pueden mejorar la eficiencia energética de un sistema transfiriendo calor de un sistema donde no es necesario a otro sistema donde se puede utilizar de forma útil. Por ejemplo, el calor residual en el escape de una turbina de gas generadora de electricidad se puede transferir a través de un intercambiador de calor para hervir agua, para conducir una turbina de vapor para generar más electricidad. Esta es la base de la tecnología de turbinas de gas de ciclo combinado. Aquí podemos observar la nomenclatura, las ecuaciones que se estarán utilizando, y tenemos que vamos a estar utilizando la de balance de energía, eh, el heat transfer efficiency, la eficiencia del heat de transferencia de calor, el log mean temperature difference y la temperatura de eficiencia. Esas son las ecuaciones que se van a estar utilizando en este laboratorio y se utilizan para poder diseñar también un intercambiador de calor. Como parte de la teoría, tenemos lo que sería la nomenclatura de estas dos ecuaciones, que son la de área y la del coeficiente de transferencia de calor global, donde tenemos que la ecuación de área es igual a pi por diámetro por el largo y la ecuación de coeficiente de calor, de transferencia de calor, es igual a QH sobre el área por delta TLN. Aquí brevemente estaremos hablando de lo que son los diferentes tipos de intercambiadores de calor, donde aquí se puede apreciar en las imágenes lo que es un shell and tube y lo que es un flat plate heat exchanger, donde básicamente son los más comunes en las industrias y los más estudiados en los diferentes cursos de ingeniería mecánica, donde se pudieron analizar en la clase de Heat Transfer 2 y también se pudo ver algunos principios básicos en la clase de sistemas termales. En este slide veremos los diferentes tipos de arreglos de intercambiadores de calor. Uno de ellos es el parallel flow y el otro es el counter flow. En el parallel flow, en la figura de arriba del slide, la primera, podemos ver el intercambiador de calor parallel flow. Los dos fluidos entran en el intercambiador de calor al final y viajan en paralelo entre sí al otro extremo. En la figura B de ese mismo intercambiador de calor podemos ver la temperatura del agua caliente y la temperatura que entra y su variación.
Para el counterflow, el fluido entra al intercambiador de calor desde el extremo opuesto, como podemos ver en la figura que está más abajo, donde uno corre en una dirección, el fluido, podemos decir caliente o frío, corre en una dirección y el otro corre en la dirección opuesta. En la figura B de ese mismo dibujo del counterflow podemos ver las variaciones de temperatura entre la temperatura de agua caliente y la temperatura de agua fría. Como podemos observar, tenemos aquí lo que es el crossflow. Es un intercambiador de calor de flujo cruzado. Es aquel en el que los dos fluidos no están en contacto directo y fluyen aproximadamente perpendiculares entre sí. Este tipo se utilizan normalmente cuando hay un cambio de fase en uno de los fluidos. Aquí podemos observar lo que es en esencia en la foto, lo que es este intercambiador de calor. Aquí estaremos hablando un poco sobre lo que es el LMTD, Log Mean Temperature Difference. Esto es algo que se vio bastante en lo que era el curso de Heat Transfer 2. Y esto básicamente es un balance de energía entre un flujo caliente con uno frío. A mano derecha podemos ver gráficamente cómo se comporta este balance. Y en la parte de abajo podemos ver una serie de tuberías donde pues, se puede visualizar un poquito mejor cómo funciona este tipo de balance entre el flujo caliente y el frío dentro de unas tuberías. Aquí tenemos lo que son los principios básicos de un intercambiador de calor, donde otro uso común que tienen los intercambiadores de calor es precalentar un fluido frío que entra en un sistema de procesos calentado utilizando el calor del fluido caliente que sale del sistema. Eso reduce la entrada de energía necesaria para calentar el fluido entrante a la temperatura de trabajo. Las aplicaciones específicas del intercambiador incluyen una serie de listas que son las que tenemos aquí a la derecha, en la parte gris, donde una de sus aplicaciones es calentar un fluido más frío utilizando el calor de un fluido más caliente, como ya habíamos mencionado. El enfriamiento de un fluido caliente transfiriendo su calor a un fluido más frío. Por otra parte tenemos hervir un líquido usando el calor de un líquido más caliente. Otro punto adicional es hervir un líquido mientras se condensa un líquido gaseoso más caliente. Y finalmente tenemos la condensación de un fluido gaseoso mediante un fluido más frío. Estos son básicamente uno de los principios básicos y que debemos tener en cuenta a la hora de que vayamos a analizar o evaluar un sistema pues, de intercambio de calor y tener en consideración todas sus posibles funciones. En este slide veremos los principios básicos de un intercambiador de calor. Y son los siguientes. Los fluidos dentro de los intercambiadores de calor normalmente fluyen rápidamente. Para facilitar la transferencia de calor a través de la convección forzada, este flujo rápido resulta en pérdidas de presión en los fluidos. La eficiencia de los intercambiadores de calor se refiere a lo bien que transfieren calor a relación con la pérdida de presión en la que incurren. La tecnología moderna de los intercambiadores de calor minimiza la pérdida de presión al intercambiador de máxima la transferencia de calor y cumplen con otros objetivos de diseño para soportar altas presiones de fluido, resistir la suciedad y la corrosión y permitir la limpieza y las reparaciones. Aquí tenemos en aplicación y tecnología, tenemos lo que es un shell and tube, el tipo de diseño de intercambiador de calor más común. Consiste en una disposición paralela de tubos en una carcasa. Un fluido fluye a través de los tubos y el otro fluye a través de la carcasa sobre los tubos. Los tubos pueden disponerse en la carcasa para permitir un flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado o ambos. También se puede describir que los intercambiadores de calor tienen diseños de tubos en arreglos de tubo en forma de U, de un solo paso y múltiples pasos. Debido a su construcción tubular, este tipo de intercambiador de calor puede soportar grandes presiones
el intercambiador puede tener uno o dos cabezales y en las carcasas y múltiples boquillas de entrada, salida, ventilación y drenaje. Aquí, como podemos ver en el dibujo, tenemos lo que es en esencia un shell and tube. Cuando entra el fluido, pasa dentro de la carcasa para poder hacer el intercambio de calor con el otro fluido que entra dentro del shell, que están todos los tubos más pequeños, y así crear el intercambio de calor entre los dos fluidos. Como parte de la aplicación de tecnología de los heat exchangers, tenemos que las características de desvíos de flujo se instalan a menudo en intercambiadores de calor de shell and tube para mejorar la transferencia de calor entre los fluidos al crear un flujo más turbulento del lado del shell y un flujo más perpendicular a través de lo que son los tubes. Estas tales características deben diseñarse cuidadosamente para minimizar las pérdidas de presión y la formación de zonas muertas. Estas zonas muertas pues, son regiones de flujo lento o estancado, y estas zonas pueden provocar incrustaciones en lo que sería el intercambiador de calor. Es algo que pues, no queremos. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que es las características comunes de desviación de flujo, donde están incluidos los deflectores segmentarios, los helical baffles, que básicamente son las barreras circulares y anulares escalonadas que fuerzan el flujo del lado del caparazón. Tenemos lo que son los road baffles, que eso, lo que nos quiere decir que es el ángulo para promover un flujo en espiral alrededor del case del intercambiador de calor. Tenemos también lo que son los tube inserts, que son los insertos como bobinas de alambre que se colocan dentro de los tubos para promover el flujo turbulento y minimizar las incrustaciones. En este slide veremos el intercambiador de tipo de placas. Las placas paralelas delgadas se apilan juntas para crear canales amplios y paralelos. Los fluidos fríos y calientes fluyen a través de canales alternos. Y las placas están separadas con una junta por soldadura y pueden tener patrones para promover el flujo turbulento. Las placas se apilan juntos y se pueden añadir placas adicionales en los diseños de juntas para aumentar la capacidad de calefacción. El flujo puede organizarse en paralelo o en contraflujo. La gran superficie que ofrecen las placas significa que los intercambiadores de calor de placas y bastidores pueden permitir una mayor transferencia de calor entre los dos fluidos para un volumen dado en relación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubo. Aquí podemos ver algunos tipos de intercambiadores de calor. Tenemos lo que es un shell and tube, el plate and frame y el direct contact. Vamos a hablar de sus ventajas y desventajas. Aquí tenemos la del shell and tube, que tiene una alta eficiencia y puede trabajar con presiones altas. Sus desventajas: es grande en tamaño, tiene una doble barcaza y es un poco difícil el mantenimiento de él, ya que cuando abres la carcasa te encuentras con todos los tubos interiores y es un poco difícil poder limpiar completamente todos esos tubos. Aquí tenemos lo que es el plate and frame y sus ventajas. Algunas de sus desventajas es tiene un alto coeficiente de transferencia de calor, no tiene una baja caída de presión, es súper fácil para limpiar, mucho más fácil que el shell and tube, es pequeño en tamaño y tiene una capacidad grande de expandirlo. Y ahora tenemos parte de sus desventajas, que trabaja con presiones bajas. Tenemos lo que es el direct contact, que tiene un flujo alto, eso es una de sus ventajas. Tiene una caída baja de presión, es alto en eficiencia, pero sus desventajas: es grande en tamaño, requiere mantenimiento para los fluidos que estés utilizando y es limitado en sus aplicaciones. Como parte del equipo del experimento, tenemos lo que sería el Airfield Service Unit HT30X,
Esto es un instrumento que proporciona corrientes de agua caliente y agua fría a un caudal variable al intercambiador de calor en evaluación, ya que en este experimento tenemos tres tipos de heat exchanger o intercambiadores de calor que se van a estar evaluando con esta unidad. Esta unidad está diseñada para operar manualmente y desde una computadora con Windows y que tiene que estar conectada a través de un interfaz para que esto pues, pueda funcionar. Luego tenemos lo que sería el Chelan-Tube Heat Exchanger HT33. Esta unidad está diseñada para demostrar la transferencia de calor de líquido a líquido. Consta de una carcasa exterior y 7 tubos internos con 2 deflectores transversales dentro de la misma carcasa o el encasillado, lo que sería el shell. Se suministran 4 sensores de temperatura en forma de rosca en las entradas y salidas del fluido. Está construido con tubos de acero inoxidable, lo que conocemos como stainless steel, y acrílico transparente, y está montado sobre una placa de PVC. Luego tenemos lo que sería el Plate Heat Exchanger HT32. Esta unidad tiene una sola sección de calentamiento configurada para una operación de múltiples pasadas con pasadas en serie. Consta de 7 placas individuales de acero inoxidable, lo que conocemos como stainless steel, unidas con 2 barras y tuercas de acero inoxidable. Las placas tienen un patrón de chevron para promover la turbulencia y proporcionar puntos de apoyo. De estas 7 placas, pues 5 transfieren el calor de forma eficaz y el área total de transferencia de calor de este Chelan-Tube, de este Plate Heat Exchanger, es de 0.04 metros al cuadrado. El último Heat Exchanger que vamos a estar evaluando en este experimento es el que se conoce como Concentric Tube Heat Exchanger HT31. Es tubular y es la forma más simple de intercambiar el calor. Este consta de 2 tubos concéntricos que transportan los fluidos frío y caliente. El tubo interior se utiliza para el fluido caliente y el tubo exterior para el fluido frío. Los tubos interiores son de acero inoxidable y los tubos exteriores son de acrílico transparente, lo que esto te ayuda a poder visualizar mejor la construcción de este heat exchanger y a poder minimizar las pérdidas térmicas. Para este heat exchanger, el área de transferencia de calor es de 0.02 metros al cuadrado. Como parte de los equipos, tenemos básicamente los componentes que se van a estar utilizando en el laboratorio, si se hiciera presencialmente, donde tenemos lo que es un HT30X, que es un Heat Exchanger de Service Unit, donde tenemos sus componentes, que es el número 1, el Main Switch, el Display of Temperature Control, el Set Point Temperature, el Button Increasing, tenemos el botón de Decreasing Set, y tenemos la bomba, que es el Pump Switch, el Flow Meter Display, Flow Meter Selector Switch y la Temperature Display. Tenemos también lo que es el Thermocouple Selector Switch y el Thermocouple Connections. Procedimiento experimental. En este slide estaremos hablando del procedimiento experimental para los intercambiadores de calor HT31, HT32 y HT33. Se puede ver la figura a mano izquierda en el slide del instrumento que vamos a utilizar para este procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente. Localice el intercambiador de calor que se utiliza con la unidad de servicio HT30X y conecte los 2 termopares con los enchufes. Enciende el interruptor principal. Ajuste el control de temperatura a un punto de ajuste de 50 grados centígrados y el interruptor de circulado de agua caliente. Siguiente, ajuste el interruptor de indicador de flujo FC-Cold y ajuste de la válvula de control de agua fría B-Cold para dar aproximadamente 1 litro por minuto. Ajuste el interruptor de indicador de flujo de F-Hot y ajuste la válvula de control de agua caliente B-Hot para dar aproximadamente 1 litro por minuto. Cuando el intercambiador de calor estabiliza los datos, tome los datos T1, T2, T3, T4 de F-Hot y F-Cold.
Repita los pasos anteriormente para diferentes configuraciones de caudales fríos y calientes. Ajuste de temperaturas y configuración de dirección de flujo actual. Repita el proceso con cada uno de los 3 tipos de intercambiadores de calor utilizados en el experimento. Para finalizar con esta presentación tenemos lo que son las referencias, los recursos que utilizamos para elaborar esta presentación, donde inicialmente tenemos el laboratorio del curso que es proveído por la universidad, y tenemos varios links aquí de información extra que utilizamos para llevar a cabo esta presentación. Espero que haya sido de su agrado, profesor, y muy buenas noches.